que puntuábamos en el DFH, el listado de 68 ítems que tienen que estar presentes. ¿Se acuerdan? Suponte, el primero era cabeza, el siguiente era cabeza ovalada, cabeza en proporción al resto del cuerpo, cabeza con dos ojos y boca, en realidad es presencia de ojos, presencia de boca, presencia de nariz. ¿Sí? Lo mismo con el, ¿no? Hay un brazo, presencia de brazo, después presencia de una diferenciación entre mano y brazo. Después presencia de diferenciación que hay número correcto de dedos. Después la siguiente diferenciación es que uno de los dedos, el gordo, más allá de que no es tanto más gordo que el resto, sino que tiene otra dirección. Cuando vemos tiene otra dirección, ¿no? Que tiene el objetivo de prensar. Tiene otra dirección. Entonces vos puntuabas si ese dedo tenía otra dirección, si había un dedo que tenía otra dirección. Yo digo, eso que lo que evalúa es, no sé si se acuerdan que era lo que evaluaba el DFH de acuerdo a Harris y a Harris Goodenough. ¿Se acuerdan qué evaluaba? Si era un puntaje, supónganse, percentilar 90 en el DFH, ¿qué quería decir? Después que lo puntuábamos y todo eso. ¿Cuál era el indicador psicológico detrás de ese indicador de test que era percentil 90 en el DFH según la puntuación de Harris y Goodenough, revisada de Goodenough? A ver No si sé, se acuerdan. ¿alguno lo recuerda de mis compañeros? Por lo general, primero ves el Bender. ¿Se acuerdan que te fijas si el ángulo está bien, si tenía más puntos, si había perseveración? ¿Sí? Si la forma del rombo, ¿sí? Si había ausencia, omisión o adición de ángulos. Todo eso, el Bender lo puntuabas, el puntaje va de 0 a 30, puntuabas 5 a los 8 años y decías percentil 50, por ejemplo. Entonces vos decías que ha logrado el desarrollo esperable para su edad de la función visomotora, que está asociada a múltiples cosas, la lectoescritura, por ejemplo, que está asociada a la comprensión de gráfica, ¿no? A la capacidad de reproducir la lectoescritura, por ejemplo, tanto para percibir, ¿no? La integralidad, la diferencia figura-fondo, etcétera, que están asociados a la lectura, pero además, bueno, eso se llama función visomotora, ¿no? Esa integración entre la percepción y la acción motora fina. Bien. ¿Y en el DFH qué era lo que evaluaba? No sé si se acuerdan. Seguro que se acuerdan, pero hay que desempolvar esas cosas. Yo digo, acá tenemos que utilizar la técnica sacacorcho, ¿no? Como sacarlo así con fuerza, porque si no, no nos acordamos. Algo de madurez evaluábamos, pero no me acuerdo qué tipo. Era una prueba, eh, Muy ay, bueno. no, de script no, era una prueba que nos servía para saber cuánto había, pero no era un puntaje Muy general, global. muy global, Sí. muy bien. En términos de madurez, y puntualmente habla de una cuestión de la madurez conceptual, ¿sí? Es la capacidad de establecer conceptos, ¿sí? Lo más diferenciales posibles, ¿sí? Bueno, yo digo, eso tiene que ver con el vocabulario técnico que utilicemos. No en el sentido de la jerga técnica, sino de la precisión de la palabra que ponemos en un informe. Yo suelo decir que es lo mismo que diferenciar un brazo a decir, no, el brazo está diferenciado en antebrazo, en brazo, en mano, la mano está diferenciada en 5 dedos, que además diferenciamos que uno de los dedos tiene un ángulo distinto a los otros 4, o se abre en un ángulo distinto a los otros 4, que además hay uno más chiquito dentro de estos 4. Bueno, todo eso, ¿no? Ok, eso, ¿sí? Yo les suelo decir a estudiantes como ustedes, cuando ustedes entraron en la carrera, salvo que tengan recorridos previos por instituciones o que tengan que ver con salud mental, cuando uno ingresa a la carrera, probablemente si yo les preguntara qué diagnósticos, cómo diagnosticarían a la gente. Y más o menos uno diagnostica que normal, un poco loco, bastante loco, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser eso? Más o menos así llegas a la carrera.
¿no? Bien, hoy por hoy ustedes pueden diferenciar claramente trastornos del estado de ánimo y dentro de ellos trastornos depresivos de trastornos bipolares. Podés diferenciar un trastorno límite de un trastorno por evitación. Podés diferenciar, no sé, trastornos adaptativos, esquizofrenia, psicosis breve, episodios breves. Pero fíjense, ustedes pasaron de ingresar a la carrera, ¿sí? Pensando en términos de que hay un gran miembro, ¿no? Un miembro, un brazo. Y hoy ya diferencian los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo. Eso es la madurez conceptual que tiene un correlato en la precisión de la palabra que utilicemos. Ya dejamos de hablar de estar locos y pasamos a hablar de si es un trastorno histriónico, si es un trastorno esquizoide, si es un trastorno, una esquizofrenia paranoide, si es lo que sea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Ese es el concepto de vocabulario técnico. No es una demanda de precisión en la palabra, sino de precisión en lo que la palabra representa. Y a medida que vamos El logrando concepto. mayor desarrollo profesional, obviamente esa precisión es cada vez mayor. Sí, ¿qué decías, No, Alejandro? no, se Perdón. iba a decir el concepto. Nosotros, yo te estoy escuchando, obviamente entiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, pusimos pensamientos obsesivos haciendo alusión a la rumiación. Para mí se entiende, por ahí, Ujú. ¿me entendés? Pero bueno, no, Pues está buenísimo necesitamos diferenciar más dos cosas. precisos. La rumiación y Necesitamos, el pensamiento intrusivo. claro, no, También por son ahí no, propios. El pensamiento intrusivo es muy propio del obsesivo, del TOC. claro, Entonces está claro. bueno diferenciar. Che, Sí, ¿tengo sí, evidencias como para decir que hay pensamiento rumiante? ¿Tengo evidencias para decir que hay mucho pensamiento intrusivo, en este caso? claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Distinto a decir, presenta a pensamientos automáticos. Todos. ¿Sí? La Todo diferencia claro. es que algunos Es se quedan normal. rumiando en eso. Claro. ¿Sí? Ah, Sí, sí, sí. eso Comprendo. es lo que se suele llamar el efecto Barnum, ¿vieron? Yo digo, miren cómo los adivino. Miren, miren. Esperen, déjenme que hacemos transferencia. Yo sé que todos ustedes tienen conflicto en alguna de sus relaciones interpersonales. Mm. Y seguramente la mayoría de ustedes hay ahí alguna pérdida que han tenido, ¿no? Alguno quizás perdió algún familiar y alguno quizás perdió una cartuchera, qué sé yo. No, digo, como que todas esas son generalidades, decir que tiene dificultades en las relaciones interpersonales, que presenta algún tipo de distorsión en la percepción, que presenta algún tipo de distorsión en el pensamiento. Digo, todas esas son generalidades que aplican al probablemente 100% de las personas. Claro. Al tarot. ¿Eh? A Sí, lo que es el tarot, digo. sí, 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 sí. Claro, una generalidad. Sí, sí. Totalmente, totalmente, exactamente. Bien, bueno, te decía como para que, sobre todo en la salida a defender a Nicole, no es que sea hincha Nicole que les corrige esas palabras, es que lo que procuramos es como que ustedes puedan reflexionar sobre lo escrito, digan, che, hay veces que no, díganle a Nicole, Nicole, esto está bien escrito, está perfecto. ¿Sí? O bien decir, ah, claro, acá esta era la precisión que nos faltaba porque estaba claro que lo que veíamos viene por acá y no por acá. ¿Viste? Es eso lo que les quería transmitir, como esa También reflexión. entiendo que quizás hay términos que entre profesionales y en la psicología se sobreentiende, Por supuesto. pero estamos en un momento de aprendizaje donde hay que ser meticuloso y bueno, y el error hay que marcarlo, si no, no aprendemos. El Estamos en esa pensamiento instancia. meticuloso, el pensamiento A ser meticuloso. meticuloso es al que los sometemos a ustedes, tal cual. Claro, tal cual. Hay que ser meticuloso, puntilloso. Sí, sí, nosotros lo hemos discutido un montón al interior de la cátedra, el tema de cómo hacer las devoluciones de informe, pues sabemos que también son un esfuerzo hermoso que hacen ustedes, leemos informes divinos, también después leemos algunos informes que son automatizados o hechos por autómatas o por inteligencias que no son las de ustedes, pero digo, hay informes que uno ve esa cosita recién, ¿quién era el que decía, quién participaba recién, que es docente y que está acostumbrado a escribir informes? De Florencia, lo contabas vos, ¿no? Eh, Sí, Totalmente, sí. hay un ejercicio de escritura allí. ¿Sí? Entonces nosotros parte de lo que siempre valoramos mucho es que ustedes tengan su propio
escritura, la de ustedes, y eso está buenísimo. En todo caso, fíjate que esta palabra representa algo que no es preciso en este caso, viene por ahí, ¿no? Después está re bueno que ustedes hagan un ejercicio. Y son realmente muy valiosos y nosotros nos hemos cuestionado si estar corrigiendo, ¿viste? Los informes o no. Decimos, bueno, tratamos de hacerlo con la mejor de las ondas y todo eso, pero como instancia de aprendizaje, no como, che, qué mal que está. ¿No? Eso desde ya. Bien, vamos con la clase de hoy, si les parece. Sí. Sé que ya introdujeron evaluación terapéutica con Nicole, ¿verdad? Sí. Ok. Nicole me pidió que introdujera un constructo. Me dijo que ya habían estado hablando un montón de varios constructos. ¿Puede ser? Relacionados con la evaluación terapéutica. ¿Es así? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Me cuentan de cuáles, por ejemplo? Evaluación terapéutica tradicional, puede ser. Ahora no me acuerdo. Ajá, muy bien. La Colaborativa, colaborativa, profe. esa principalmente. Muy bien. Bien. Y Nicole les habló de cosas como la autoverificación. ¿Puede ser? Les habló de la identidad narrativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, ok, qué bueno. ¿Mentalización? ¿Hablaron de mentalización? Ese no me acuerdo, Nicole, si me lo contaste. No, No. todavía no. Me Justo acuerdo con que Campuis íbamos a hablar de mentalización. Ok. Quizás podemos introducir primero el concepto de mentalización, si tienen ganas. ¿Sí? En realidad, esta de las cosas divinas de trabajar con estudiantes de psicología de la UAI. Que no necesito introducir mentalización, sino que ustedes ya la conocen, ¿no? Puede ser que la vieron en Desarrollo 1, creo. ¿Puede ser que la hayan visto? ¿Se La verdad, acuerdan? no recuerdo. Quizás lo vimos, pero Ese nombre no me suena a mí, pero hace un tal par. vez cuando escuchemos el concepto decimos, ah, Ajá, ajá. A ver, ¿alguien se acuerda de mentalización? ¿Es la posibilidad de poder captar emociones en el otro? Hermoso, es una forma de describirlo, muy bueno. ¿Y qué Muy bueno. qué diferencia puede llegar a haber con lo que nosotros estuvimos trabajando con el profesor Adrover de teoría de la mente? Porque no es teoría de la Ajá. mente. ¿Por qué estarían como emparentados? O no sé, a No, mí se no, me hace que estén emparentados. no. Hay una serie de diferencias importantes. Está buenísima la pregunta porque es súper factible pensar que son cosas parecidas. Incluso en la definición que vos acabás de traer está buenísimo porque quedarían superpuestas. La verdad es esa, Yo ¿no? pensé en eso, lo que no sé si refiere a un otro, esto de mentalización. Muy bien, exactamente. La mentalización tiene que ver, hay una definición hermosa que dice, es vernos a nosotros desde afuera y ver a los demás desde adentro. Es muy lindo ese movimiento, porque implica las dos cosas, ¿sí? Es la capacidad de entender profundamente los estados mentales propios y de los otros. La teoría de la mente va más del lado de la lectura de los estados afectivos de los demás. ¿Sí? Por eso la teoría de la mente se centró en registrar cuestiones como miradas, gestos, rostros, etc. No sé si vieron la serie justamente sobre el creador de la teoría de la mente, que lo utilizó mucho en investigación forense, que es cierta, está bastante basada en la realidad esa serie. ¿Sí? ¿Cuál Pero es la bueno, serie? ¿eh? ¿Cuál es la serie? Ah, sabés que cuando le dije, si me preguntan no me voy a acordar, pero ya me voy a acordar, ya te tiro el nombre. Pero sí, muestran, digamos, las investigaciones que él hacía filmando gente y en base a eso, si mentían o no, por los estados en los que pasaban en base al registro. Como que hay una cosa media racional, ¿no? De veo la cara, entonces entiendo lo que le pasa al otro. Esto es la capacidad de entender los estados mentales, la mentalización.
¿sí? Y cuando hablamos de estados mentales, estamos hablando en un sentido bastante más amplio que solamente el estado afectivo, sino que también intenciones, deseos, intereses, búsquedas, etc. ¿Sí? Yo casi me dejan, ya que estamos, les muestro un videito. ¿Tienen ganas de ver un video? Está en inglés, pero con autosubtitulado en castellano, ¿puede ser? Después se lo podemos compartir si querés. Vamos a mirar los primeros minutos. Mentalization is not a new concept, but in fact, it was particularly intensively used in the 19th century, around 1880. The effort that the mind made was called mentalizing. And the word actually came into language in the 16th, 17th century, has been around. We started using it along with neuroscientist colleagues in the late 1980s to describe the effort that an individual makes to understand other people in terms of their thoughts, their feelings, their wishes, their beliefs, their desires, what goes on between their ears, their subjective world. If you start understanding behavior in terms of the feelings or the thoughts that give rise to it, it gives you a sense of meaning, that behavior becomes meaningful. And of course the same processes apply to one's own behavior. Why did we start using it just then? Well, neuroscience progressed and we realized that there were particular parts of the brain that actually were devoted just for this function, just to understand behavior in terms of mental state. So it was a thing. It was something that perhaps we needed to consider. We were the first group in London to apply that notion to how parents understood their children. That you can understand a child in terms of the thoughts, the feelings, the wishes, the beliefs, the desires that the child has that might explain to you why the child behaves in that way. That understanding will determine your attitude. CONAGI lo conocen también, ¿o no? De desarrollo también. ¿Vieron? Sí. Ok. ¿Pueden pensar ahora las diferencias entre teoría de la mente y mentalización? Profe, le hago una consulta. ¿Esto está relacionado con el texto que vimos de poder comunicarse de hemisferio derecho a derecho? Definitivamente. Hay tres teorías que rondan de manera similar, quizás hacen distinto foco. Esto es lo interesante. Mentalización, intersubjetividad, toda la teoría desarrollada por Scholle, no por, digamos, hay algunos autores previos de la década del 80 que hablaban de intersubjetividad. Esto suele llamarse intersubjetividad con bases biológicas, y teorías actuales del apego, que también tienen muchas bases neurobiológicas, neuropsicológicas. Entonces, ahí, entre esos tres, dialogan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso la máxima que plantea... Hay una imagen, si quieren, a mí me gusta mucho esta imagen, a ver si se las puedo compartir. Espérenme que busco la presentación. Es una imagen hermosísima. A ver. No sé si la han visto alguna vez, han tenido oportunidad de ver esta imagen. ¿Ah? ¿La ven a esta imagen? ¿Sí? Si uno tuviera que plantear esta imagen, sería algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, lo interesante de esta imagen es que un milisegundo antes, esto que ocurre en la madre no está ocurriendo. Está ocurriendo solo acá, en el niño.
Y la madre que está ahí, y que es figura de apego seguro, ¿sí? Milisegundos después está mentalizando, ¿sí? Lo que le pasa a su hijo. Es decir, esto es lo que en el texto ustedes vieron como comunicación de hemisferio derecho a hemisferio derecho, ¿sí? En el texto de Phil. ¿Sí? Y justamente lo que es intersubjetividad con bases neuropsicológicas, y Shore, en particular Alan Shore, plantea que esta es la base de toda posible regulación emocional. Dice que justamente el sistema de apego, ¿sí? Es un sistema orientado al desarrollo de la regulación emocional. Porque lo interesante que pasa con esta interacción, porque fíjense cuál es la diferencia. El sistema de apego es un sistema que está en este niño, que articula con una figura de apego. La intersubjetividad y la mentalización, y quizás la diferencia central con la teoría de la mente es la unidad de análisis. La unidad de análisis de la mentalización, que es lo que refuerza fuertemente en Fonagy en ese mensaje que escucharon, habla de la interacción. No sé si recuerdan, pero de lo que habla fuertemente es de la interacción. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre acá, independientemente de que estas imágenes son lindas metáforas, ¿sí? Que ocurren dos cerebros, no estamos hablando de eso, no es lo que le importa a Fonagy cuando desarrolla mentalización, no es lo que le importa a nosotros, sino lo que pasa cuando estas dos personas están interactuando. ¿Sí? Entonces la mentalización es esa actividad, ¿sí? Que permite poder entender lo que nos pasa y entender lo que le puede estar pasando al resto. ¿Sí? Y darle un sentido, algo significativo en términos subjetivos, a esto que está ocurriendo e incluso a esta interacción. ¿Sí? Lo que tenemos muchísima evidencia es que a mayor mentalización, es decir, cuanto las personas más pueden mentalizar sus propios estados mentales o sus propios estados subjetivos, también más pueden mentalizar a otros. ¿Sí? Y que a su vez esa mayor mentalización está asociado con mayor bienestar y menor patología. ¿Sí? Lo que tenemos claridad absoluta es que la patología aparece siempre que hay dificultades en la mentalización. ¿Sí? ¿Ok? Con la empatía, ¿no? Obviamente. La empatía tendría que ver, si se quiere, con algo que está ocurriendo en paralelo y hasta le daría soporte a esto. Hay un paper muy lindo que si quieren después lo podemos compartir, Nicole, si tenés ganas, que diferencia empatía de mentalización. ¿Sí? Esto hay que entenderlo como producto de la interacción a la mentalización. ¿Sí? Por eso digo, piensen en la unidad de análisis. A mí lo que me interesa es la interacción. La empatía, si querés, hasta algunos lo piensan como algo que pasa en uno puede ser empático. En cambio, lo intersubjetivo, al igual que la mentalización, es lo que pasa en la interacción. ¿Sí? Son unidades de análisis distintos. Lo tomé, perdón, lo tomé porque hablaste desde la patología, entonces enseguida interpreté, digo, bueno, un psicópata, un sociópata que no tiene empatía, que carece de empatía, ahí obviamente no va a haber mentalización tampoco, no hay empatía, no hay mentalización, ¿no es cierto? Típicamente, un psicópata, un perverso, no hay empatía. La verdad que está muy reducida la empatía y es difícil encontrar algo de empatía en trastornos del espectro autista, en esquizofrenia también e incluso la teoría de la mente ha estudiado bastante en esa línea. Sí, hay hallazgos muy relevantes en torno a esto que estamos hablando. Ahora, Profe, sí, yo, Alejandra. ¿Tiene más que ver todo esto con la formación de las teorías del apego, donde un desarrollo de apego seguro es como mayor mentalización, o no?
en el desarrollo de las personas, digamos. Definitivamente, dialogo un montón. Ujú. Dialogo un montón, definitivamente. Sí, porque como cuando no hay mentalización, no hay tanto apego seguro, tenemos más patologías también. Como Concretamente está recontraestudiada que, digamos, cuando ha habido apego seguro en la infancia, la capacidad de mentalización es mucho mayor. ¿Sí? Dificultades en mentalización están asociadas a apegos este, seguros en el extremo, el desapego o el apego desorganizado. ¿Sí? Menores capacidades de mentalización. Tal cual eso está muy estudiado y FONA ahí va el equipo de FONA. ¿Sí? Miren que es muy interesante porque Freud ¿se acuerdan que Freud cuando lo echan los nazis con esa carta irónica muy, muy graciosa, ¿la han leído alguna vez la carta? Con una ironía exquisita. Muy interesante, si pueden leerla, muy interesante. Porque lo echan los nazis. No, andá a saber por qué no lo matan, pero bueno, lo echan, se va a Inglaterra y como que hace, digamos, está ahí en la Tavistock y de ahí después viene Melanie Klein, después viene Winnicott, ¿sí? Después viene Bowlby, ¿sí? Median, Fonagy. Esa línea es muy interesante de seguirla porque ahí hay algo del pensamiento en torno al desarrollo, fuertemente, ¿sí? Y también de cierto desarrollo en términos muy dinámicos, no de funciones, sino de cierto dinamismo, que fíjense cómo se fue ampliando de un inconsciente a una interacción. Es muy lindo ese. Cuando uno lo piensa en términos de cómo fue el pensamiento científico cambiando en un lugar concreto. Ok, y con muchísimas evidencias. Toda esta gente es gente que trabaja con mucha base en evidencia, ¿no? Son todos estudios que dan cuenta de la existencia de la mentalización, de cuándo es más, cuándo es menos, cómo se relaciona con apego, etc. Ahora, el otro concepto que me pidió Nicole que pudiera compartir con ustedes es un concepto que se llama confianza epistémica, ¿sí? En inglés está como epistemic trust. Hay una cosa muy importante para resaltar, que entiendo que ustedes también algo han visto, que si bien Fonagy ahí refiere los estudios neurocientíficos, la verdad que hay otra cuestión muy importante que está en juego acá, que es, más allá de los estudios neurocientíficos, es una formulación teórica a partir de una lingüística, ¿sí? Hay una teoría lingüística que se llama teoría de la relevancia, que quizás la han escuchado, ¿no? Dice, no llegaron a verlo en semiología, que vaya atrás. Miren lo que le estoy preguntando, semiología primer año, desarrollo segundo año, ya lejísimo. Ok, pero lo interesante de la teoría de la relevancia se mete mucho en la pragmática del lenguaje. ¿Sí? Piensen ustedes que Lacan es producto probablemente de Saussure, ¿no? Que planteó esto del signo lingüístico, significado, significante y todo eso, y esa interpretación que hace Freud tiene fuertemente que ver con eso. Después, en los últimos 20 años, Lacan se dedicó a hacer otra cosa, a laburar con otra cosa, lo real y todo eso. Pero, o el síntoma en sí, lo que había detrás del síntoma. Pero bueno, nada, me parece interesante pensar también el desarrollo en términos científicos. Ok, confianza epistémica es fue desarrollado originalmente por la lingüística. Hay un autor, Dan Sperber, que trabaja esta idea de una pedagogía naturalista, le llama. ¿Sí? Yo les voy a compartir algunas slides que armé en su momento. ¿Sí? Que es, la confianza epistémica sería algo así como la confianza en la autenticidad y relevancia para mí de lo que se transmite interpersonalmente. Es decir, que aquello que se dice, e incluso de mí hay relevancia personal del conocimiento transmitido en la interacción. Dicho mal y pronto es qué tanto confío en lo que van a decir de mí otras personas. ¿Se entiende? Cuando estoy con otras personas, aquello que se dice de mí, qué tanto confío en eso. ¿Sí? Ok, eso
lo que plantean estos autores como, bueno, como Dan Sperber y varios otros antropólogos, hay todo un estudio de esto, de los escolásticos, de alguna manera el tema de, mira, Sócrates y Platón y Aristóteles te decían que más o menos la cosa era redonda y vos creías que la cosa era redonda, ¿no? Ahí hay una confianza epistémica, que la información que se transmite es relevante. Ahí había confianza epistémica. Obviamente esto después cambia fuertemente, y ustedes habrán visto la disputa entre John Locke y Descartes, ¿no? Donde Locke le dice nada que ver, esas ideas innatas, esa cosa de la... no, no existe, somos solo tabula rasas que son impactadas por la experiencia. Acá no hay idea, no hay teoría. Acá es la experiencia pura, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Como, che, capaz que no está tan bueno confiar siempre y plenamente. Y ahí digo, yo traigo un ejemplo, ¿no? No sé si están al tanto del caso Dominique Pellicot, el caso del francés que violaba y convocaba gente a violar a su mujer, ¿no? Drogándola. Digo, claramente ahí hay algo de la confianza en lo que es transmitido, la interacción, que falló. Entonces ahí aparece la relevancia, no solo de la confianza, sino de la vigilancia epistémica, en términos de un escepticismo saludable sobre la información que nos da otra persona. ¿Sí? Y acá, si bien originalmente a partir de escuelas más, como les decía, desde la escolástica en sí, digamos, estaba bueno tener esa confianza epistémica, acá cuando pensamos en estos términos, para esta mujer de tener cierta vigilancia respecto a lo que tengo al lado, lo hubiese hecho bien. ¿Sí? Por eso se habla que promueve la supervivencia del individuo de la especie y la competencia intentará engañarnos para lograr una ventaja. Esta sería como una máxima que plantean algunos autores. ¿Sí? Eh, Sobre todo cuando hay mucho en juego, piensen en la integridad de mi propio ser, está bueno desconfiar de otras personas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? De alguna manera lo que les estoy diciendo es, tanto vigilancia como confianza están buenas, y las dos nos sirven para sostenernos en el mundo y sostenernos en los vínculos. Entonces, ¿cuál sería el problema de esto? Bueno, que nos encontramos, y sobre todo en la clínica, y particularmente los textos que ustedes ven acá, como el de Fonagy y Allison, y el de Fonagy, Lighten y Allison, del 2015, lo trabajan, por ejemplo, principalmente con los trastornos límites. Y plantean la hipervigilancia. Ahí es donde empieza el problema. Donde la persona no puede poner en juego una saludable confianza epistémica. ¿Sí? Entonces hay una excesiva desconfianza o descreencia en lo que las personas me transmiten, incluso sobre mí. ¿Sí? Eso genera que obviamente cueste mucho más cualquier tipo de cambio. ¿Sí? Si yo necesito cambiar algo en mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Si yo no acepto que digan, che, Ernesto, la verdad que, qué sé yo, no sé, que mi hijo me diga, che, papá, no estuve tanto con el celu hoy. Vos recién llegás, pero yo no estuve tanto con el celu. Como diciéndome, che, no, no estás entendiendo bien la cosa. Yo tengo que aceptar eso y poder ponerme a disposición. ¿Sí? Bien, y lo que encontraron estos autores es que esa hipervigilancia epistémica suele estar asociado a, justamente, traumas en el apego. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos lo otro, la hipovigilancia epistémica. Sería lo contrario. Lo que no se puede hacer es desconfiar de la gente. Y todo lo que digan de mí, lo voy a aceptar. ¿Sí? Y ahí, la cosa es que es medio engañoso, porque pareciera ser que todas las personas aceptan, sin embargo, hay algo que no se mueve nunca. ¿Sí? ¿Ok?
Incluso lo que uno suele encontrar en la clínica, y hay un ejemplo de una paciente que es hermoso, a mí me resultó tan significativo. Me contaba cómo había empezado la relación con su pareja, que había empezado hace como 5 años, y me dijo, no, yo al principio, además de celosa, no, íbamos a comer, cuando empezamos a salir íbamos a comer, y yo le decía que pagara la mitad. Pues a mí no me va a cagar con la plata, obvio que no me iba a cagar con la plata. ¿Sí? Y además, no sé, íbamos en el auto, la mitad de las veces íbamos en mi auto, la otra mitad en el auto de él. No quería que, mirá si gastaba todo el tiempo en mi auto, nos íbamos de viaje, y yo, todo con mi auto. No, ni en pedo. Digo, bueno, pero lo que me contabas es que a los 3, 4 meses quedaste embarazada de tu hijo. Sí, sí, la verdad que teníamos los dos tantas ganas. No sé qué les pasó a ustedes, pero te miro al centímetro, si pones la plata, si haces esto, si pones el auto, si haces esto, pero me tapo los ojos y todo bien, quedó embarazada con vos. ¿Sí? Esa doble dinámica de hipovigilancia e hipervigilancia respecto de la misma persona, eso es muy común en los trastornos límites. Muy común. ¿Sí? El otro día una paciente me decía, a propósito de estar llorando, comentaba realmente de experiencias muy traumáticas con su madre, y me decía, yo siento hasta que me sacó eso, porque estaba hablando de que se empezó a preguntar si quedaba embarazado o no. Bueno, mira, justo la misma temática, pero se empezó a preguntar si quedaba embarazado o no, y me decía, llorando, pobrecita, yo siento que hasta eso me sacó. Realmente cuánto de verdad, ¿no? Porque te sacan algo de la brújula, desde el modelaje hasta el deseo en torno a un hijo, ¿no? Si hay algo que ella tenía en cuestión es si esa madre deseaba a sus hijos, no solamente a ella, ¿sí? Digamos, con un montón de trastornos el resto de los hermanos graves realmente, con internaciones y demás. Ella, dentro de todo, con su trastorno límite, ha sido muy, muy productiva en su vida y le ha ido muy bien laboralmente y académicamente. Pero me decía esto, ¿no? Como, y entonces, obviamente, cuando trabajas con trauma, lo último que vas a hacer es decirle, sí, es eso lo que te pasa. Eso es verdad, ¿no? Es como, che, fui abusado. Vos decís, y te lo hice llorando diciendo, esto ya no sé quién soy. Y vos decís, y sí, es lo que pasa cuando te abusan. Es tremendo. Es lo peor que podés hacer en esas situaciones cuando te metes ahí en el trauma, porque lo que siente la persona es que, listo, ya está todo perdido. ¿Sí? Entonces, yo sabiendo que tenía que sostener eso, le dije algo muy concreto, que es, mirá, después de relevar todas las enorme sensación de vacío que había en torno a eso para ella, y cómo convocaba a otros vacíos que ya habíamos trabajado y demás, lo que le planteé es, bueno, acá hay algo que aparece distinto quizás a lo que vos me contás de tus amigas, que es, vos podés elegir. Y me mira así y me dice, vos me estás diciendo que es un premio consuelo, ¿no? Como en un momento en que estábamos muy conectados, rápidamente se fue y pasó a desconfiar de lo que yo le decía. ¿Sí? Digo, este movimiento que es microscópico en términos de tiempo, también se dan grandes cosas como desconfío completamente del pibe con el que estoy saliendo, pero quedo embarazada a propósito de él o con él. ¿Sí? Eso es lo que llamamos esta alternancia entre hipovigilancia y hipervigilancia. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok. En todos los casos hay muchas otras cosas, ¿no? Detrás de buscar un embarazo hay algo de multiplicidad de cuestiones sociales, personales, subjetivas, familiares, etcétera. No, no quiero dejar de lado todo eso. Digo, haciendo la lupa desde este constructo podemos ver esto. Profe, Sí. y un ejemplo que esté fuera del trastorno límite para aplicar esto. Típicamente en la psicosis se ve un montón. ¿Sí? En la psicosis viste que hay una transferencia muy masiva, ¿no? Como una cosa puesta ahí muy, muy, muy fuerte sobre vos. Una de las cositas más lindas que me ha dicho un paciente alguna vez,